Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Gracias al Señor que puedo llegar a ustedes este día martes 11 de marzo del año 2025. Bienvenidos todos a su programa Pan de Vida, Bread of Life, alimento espiritual. Muy bien, estamos estudiando los 42 aspectos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Este es trabajo que nuestro Padre Celestial ha efectuado y que nosotros somos muy bendecidos por medio de esta revelación divina. Yo siempre le he pedido a Dios que dejemos de ser cristianos comunes y corrientes. Tenemos que ser cristianos extraordinarios. No ser los siervos inútiles que tan solamente hacemos lo que se nos ordena hacer, sino esos creyentes que caminamos la mía extra, que tenemos hambre de aprender más y más de Dios. Cuando yo estoy hablando la palabra de Dios, a mi mente se me vienen muchos versículos. Y a veces quisiera hablar de todos, pero entonces se me vuelve una ensalada porque hay de toda clase de versículos para poder bendecir a los hermanos. Y uno de los versículos que como me ha bendecido a mí en mi vida entera es Juan 17:3, porque ahí dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo siempre me he puesto a pensar que para conocer a Dios y a Jesucristo, que es el Padre y el Hijo, nosotros necesitamos una vida eterna. Hoy vamos a entrar al aspecto número 21 del trabajo del Señor. Apenas hoy llegué a la mitad de los 42 aspectos. Y usted me puede seguir si usted por primera vez me está escuchando y quiere conocer los 42 aspectos del trabajo de nuestro Padre Celestial en el Nuevo Testamento. Pues nos puede encontrar en diferentes plataformas. Estamos en el Spotify, estamos en el podcast, estamos en el YouTube. Y como les dije ayer, en el Facebook ya solo nos van a dejar tener grabado un mes. Así que en un mes tenemos como unas 20, 25 predicaciones. Pero si a usted le interesa estudiar con este ministerio la palabra, usted puede buscarlo y se puede comunicar aún con los hermanos pastores del Estado de México. Ellos pastorean Tultitlán y Chimalpa. Lalo Reyes y su esposa Alejandra Reyes. Ellos tienen todos los mensajes predicados por su servidor, y ellos también son encargados de guardar los folletos de este ministerio. Yo siempre se los voy pasando a ellos y ellos los corrigen y ellos hacen un trabajo muy arduo para tenerlos listos siempre para los seminarios que llevamos a cabo en diferentes partes del mundo. Así que material, gracias a Dios, somos millonarios. Como decía Pedro, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Aleluya. Aspecto número 21. Quiero que por favor me pongan mucha atención hoy porque yo estoy seguro que usted va a aprender algo nuevo hoy. Algo nuevo. Otro versículo que se me viene siempre a la mente es el que tengo aquí de Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es recibir revelación progresiva. Muchas personas creen que Dios ya reveló todo,
O sea que ellos creen que los libros escritos por los teólogos o los libros escritos por hermanos que llegaron hasta cierta época en su vida, pues hay muchos hermanos que fueron muy prolíferos en sus escritos, tienen hasta miles de libros escritos, algunos hombres, y ellos creen que eso es toda la revelación de Dios. Sin embargo, cuando uno tiene visitación de Dios, y la visitación de Dios la tiene uno cuando uno está vivo. Por ejemplo, si yo me hubiese conformado a estudiar solo a ciertos hombres que Dios ha usado en la historia para escribir libros bonitos, por supuesto, libros preciosos, pero que solo cubren una temporada. Yo siempre he creído que Dios tiene hombres vivos que continúan escribiendo la revelación divina. Y uno de ellos soy yo. Uno de ellos soy yo. Yo, su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo Mata, es un hombre que todo el tiempo está escribiendo. Yo todo el tiempo estoy escribiendo porque yo nunca he creído que ya paró la revelación divina. Si alguien cree que la revelación divina paró porque aquel hombre escribió 1200 libros, es más, Dios personalmente a mí me ha bendecido porque esos 1200 libros que escribió ese hombre lo hicieron llegar a una cúspide de su vida. Dicen por ahí que un hombre realizado es aquel que tiene hijos y escribe un libro. Pues yo he tenido la bendición de escribir no solo un libro, muchos libros, pero hay hombres que son mejor que yo en el área de escribir, en el aspecto que han escrito mucho más que yo. Pero el asunto precioso de mi vida es que yo estoy vivo. Yo estoy vivo en el año 2025. Y yo les copié a ellos, los tomé a ellos como base. Y siempre lo he dicho, estoy parado sobre los hombros de ellos para ver más, para ver lo que ellos no alcanzaron a ver. Y algo que Dios me permitió a mí ver para poder ajustar la enseñanza, porque así como Dios usó al apóstol Pablo para clarificar, hacer clara la palabra, porque Dios usó a Pablo escribiendo sus epístolas para aclarar la palabra a muchos. Me perdonan, voy a tomar agüita. Mi garganta parece que quedó un poco dañadita desde que fui a Pachuca, pero poquito a poco me he ido recuperando, pero sí siempre por ahí puedo cantar porque gracias a Dios ya otra vez volvió la voz. Pero volviendo a nuestro punto, Dios nos ha dado la bendición de estar vivos y estamos escribiendo cosas que ajustan, porque hay que hacer ajustes. Cada vez que algo más fresco nos va dando Dios, hay que hacer ajustes. Por eso, si uno es cristiano rígido y un cristiano que se queda en cierta revelación y cree que ya ese es el tope, cuando venga una revelación más fuerte, ya no va a poder ajustar, porque es como aquel que echa cemento. Y ya después que se echa el cemento y se seca el cemento, si en caso queremos cambiar la vista del patio, de la yarda, tenemos que quitar el cemento y eso es romperlo otra vez. Y mayormente si se le puso varilla de metal, pues va a costar más volverlo a deshacer. Entonces no podemos en la revelación divina echar cemento y decir que ya Dios terminó de hablar. Siempre, siempre, siempre yo me he dirigido por Isaías 28:11, donde dice, porque en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. Y por eso siempre les aconsejo, nunca den por sentado que el tartamudo ya terminó de hablar.
Si Dios dice que en lenguaje de tartamudo nos va a hablar a nosotros, quiere decir que Él siempre va a estar repitiendo ciertas frases, pero no ha terminado de hablar. Y yo uso una anécdota chistosa para aplicar el lenguaje de tartamudo. Dice que todo estaba bien caminando sobre ruedas, mientras el tartamudo estaba diciendo ja, 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 pues todos creyeron que se estaba riendo. Sin embargo, él no se estaba riendo, él estaba pidiendo algo. Él decía ja, 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 porque le preguntaron ¿qué quieres? Y él dijo ja, 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 jamón. Y resulta que durante el tiempo que él estuvo repitiendo ja, 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 pues todos se pusieron a reír junto con él. Pero cuando él dijo la última palabra, mon, entonces se dieron cuenta que él estaba pidiendo jamón. Isaías 28:11. Gracias, Andy. Estás despierta, mijita, qué bueno. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo y aún así no me oirán. Aleluya. Bueno, me estoy introduciendo nada más porque yo voy a hablar hoy cosas preciosísimas. Hoy tengo una palabra muy fresca para ustedes. Yo creo que si Dios dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó, alístate porque el hermano Carrillo te las va a enseñar. Nunca quizá han subido a tu corazón. Así que es nuevo lo que vamos a aprender muchos hoy. Yo ya lo sé, pero lo puedo transmitir, pero estoy seguro que algunos de los cristianos no lo saben. Estamos hablando del aspecto 21, pero mira, el aspecto 21 es tan misterioso. Porque quiero leer contigo antes de meterme, pero ya preparándote para que nunca creas que la revelación ya está toda. Si Dios nos va a hablar en lenguaje de tartamudos, Él todo el tiempo va a repetir muchas cosas, pero no ha dado la última sílaba. Y yo creo que nunca va a haber última sílaba. El hablar divino es eterno. El hablar divino estará resonando. Así como la séptima trompeta se queda sonando hasta la eternidad. Muchos no saben eso, que las trompetas que Dios tiene en Apocalipsis van a sonar, y la séptima se queda sonando eternamente. Entonces hay muchos hermanos que creen que son maestros de la Biblia, los pobrecitos, y creen que ya entendieron el propósito divino, pero uno se da cuenta que no lo han entendido. Yo tampoco estoy presumiendo aquí diciéndote, mira hermano, yo soy el campeón. No, yo soy tu colaborador, soy tu siervo, soy tu hermano. Yo no pretendo impresionar a nadie, solo quiero humildemente ser la voz que clama en un desierto, en una resequedad bíblica, porque lo tremendo es, y vuelvo a repetirlo, debido a los maestros que hemos tenido de antaño, ellos son los que han hecho a creer a la gente de que ya la revelación está dada. Y por eso tomamos posiciones como la Iglesia Católica. Ellos creen que ya todos lo saben y que ya está definida la doctrina y que las parroquias tienen que enseñar de esta y esta manera y rígidamente nadie les puede corregir nada. Los judíos son iguales. Los judíos creen que porque Dios se le apareció a Moisés y que le dio la ley, ellos creen que la ley hay que enseñar y que todos los sábados en la sinagoga hay que repetir esto y aquello y el otro. ¿No? Y aún hermanos modernos, hermanos contemporáneos, que creen que Whitney Lee y que Watchman Nee fueron la última palabra en el Evangelio. Y por el otro lado tenemos hombres llenos de conocimiento, bañados de conocimiento, repitiendo las cosas y los pobres hermanos siempre sufriendo con necesidad de un pan fresco. Pues aquí está el pan de vida es pan fresco, hermano. Aspecto 21. Voy a estar repitiendo, estoy usando el principio fundamental del lenguaje de tartamudo. El aspecto 21. Se recuerdan que
he estado hablando acerca de entender las fases de los hijos de Dios, porque muchos se confunden, muchos no entienden las fases de los hijos de Dios y se confunden y cortan con una tijera general. Y por eso se pelean entre ellos debatiendo, no, que no todos son hijos de Dios, que solo los cristianos son hijos de Dios y que no sé cuánto y que aquí, que allá. Y yo sencillamente les digo, no hombre, no hombre, miren, hay que entender la Biblia, hombre. En la Biblia se habla de hijos de Dios de muchas fases, de muchas categorías. Aún uno mismo pasa por diferentes categorías de hijo. Mira, Juan es muy explícito. Juan dice hijitos. Habla de hijitos y de hijos y de hijotes, si quieres entenderme mejor. O sea que nunca Dios describe a una creación y hechura de Él y formación como un hijo que solo tiene una posición. No, 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 no. Aún Cristo mismo se le ve a Él las fases de hijo. Ustedes saben que la Biblia no miente. A Cristo lo pone en determinado contexto como hijo unigénito de Dios. En otro contexto lo pone como hijo primogénito de Dios. Fíjese que a nosotros en determinado contexto nos pone como hijos creados. En otro contexto nos pone como hijos engendrados. En otro contexto nos pone como hijos gloriosos. Ah, hermanos, y esto no es fácil, hombre. Dicen allá en mi país, esto no es de ponerse a soplar y hacer botellas. Es asunto de humildad. Es asunto de ser humildes para poder recibir la palabra en su frescura y en su pureza. Porque hoy les quiero hablar de algo que si usted no estudia la Biblia, mi distinguido profesor, mi distinguido maestro, mi distinguido pastorcito, mi distinguido pastor, mi distinguido siervo, usted nunca va a pegar en el centro enseñándole a la gente la Biblia. Y el que va a salir perdiendo es usted, porque la Biblia dice que a usted lo van a juzgar de su manera de enseñar. A usted lo van a juzgar si su enseñanza era heno, madera u hojarasca. Entonces, hoy quiero hablar del aspecto número 21. Usted dirá, pero ya dígame cuál es el aspecto. ¿Sabe que una vez entró una hermana y dice, ya pues diga? Espéreme que estoy de tartamudo, hombre. Estoy de tartamudo y usted no tiene paciencia a los tartamudos. Mire, hay una hermanita que me impresiona a mí porque dice, ay, dice a mí si algo me cae mal de un hermano es que hable bien despacio o que no, o que sea tartamudo, dice. No, no, que no te caigan mal los tartamudos, porque la Biblia dice que Dios habla como tartamudo. Y si tú no sabes entender a Dios como tartamudo, entonces te vas a quedar sin los tiempos de refrigerio, dice la Biblia. Porque los tiempos de refrigerio vienen a través del lenguaje de tartamudos. Este es el refrigerio, dice. Si tú sigues leyendo ese contexto del lenguaje de tartamudo, yo no sé si ahí Sandy está en el versículo 12 o el 13 o antes donde dice, para que vengan tiempos de refrigerio. Aleluya. Aspecto 21. Ahorita te lo digo, solamente que aguántame. Ahorita te lo digo. El aspecto 21 es entender Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. Ahorita te voy a decir cuál es el aspecto 21 del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento, pero vete conmigo a la Biblia. Vámonos a Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 1 y vamos a leer versículo 4 en adelante. Hebreos 1:4 en adelante. Te doy chance a que abras tu Biblia. Si no tienes Biblia, el libro físico, pues tienes
teléfono y ahí, o si estás en la computer, donde sea, abre tu Biblia en Hebreos 1:4. Ahí dice, hecho tanto superior a los ángeles, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjese pues, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, ¿por qué? Fíjate, aquí te mete a la esfera celestial. Hebreos te mete a la esfera celestial donde te dice que Dios creó a los ángeles. Y no solo los creó, sino que también los hizo. Porque todo lo que se vuelve visible, Dios lo hizo. Y todo lo que es invisible, Dios lo creó. Esa es una particularidad de Dios y la Biblia está escrita de esa manera. Todo lo invisible Dios lo creó. Y todo lo tangible o físico o visible, Él lo hizo. Entonces, cuando se habla de Cristo, en el capítulo 1 de Hebreos y versículo 5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ok. Usted sabe que los testigos de Jehová enseñan que Cristo es ángel, ¿verdad? Pues eso no es error. Cristo es ángel. Porque Cristo fue hecho, Cristo fue creado, Cristo fue hecho. Pero no te estoy hablando de... Mira, no te estoy hablando de la indolencia de los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová, perdónenme, señores testigos de Jehová, ustedes son indolentes. Ustedes no enseñan con responsabilidad la palabra de Dios. La palabra de Dios se debe de enseñar con una responsabilidad de saber que vamos a ser juzgados de la manera que nosotros enseñamos la Biblia. ¿Cristo es creado? Sí. ¿Cristo es hecho? Sí. Colosenses 1:15 en adelante, léelo. Colosenses 1 dice que Él es el primogénito de toda creación. Pero eso no le quita que es Dios, porque en otros contextos, por eso te dije y te vuelvo a repetir. Si nosotros enseñamos que un hijo solo tiene una categoría, estás equivocadísimo. Porque Dios nos pone a nosotros como hijos en diferentes categorías, en diferentes esferas, en diferentes revelaciones. A nosotros nos pone como hijos criados y de repente nos dice que somos engendrados y de repente nos dice que si somos creyentes somos hijos y nos da derecho de ser hijos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados. Pero de eso no quita que eres creado. Lo mismo de Cristo. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea que a ningún ángel engendró Dios, pero a Cristo sí. Y asústate porque la Biblia dice que a ti también te engendró. Cuando se habla de engendramiento, eso es terrible porque el engendramiento tiene que ver con el ADN, tiene que ver con tu constitución. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno. El único hijo engendrado en la esfera celestial es Cristo. Engendrado. Y gracias a Dios que usted ya entendió que Cristo es corporativo y por eso nosotros somos engendrados. Gracias a Dios que usted ya entendió que Cristo es la luz, por eso usted es luz. Entonces quiere decir que hay secretos que hay que estudiar la Biblia en una forma responsable y profunda para entenderlos.
Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, por lo tanto, Cristo creado es corporativo y Cristo es Dios. Eso no, que Cristo sea el Hijo del Hombre no le quita que es Dios. Lo he repetido cientos y yo creo que hasta miles de veces. Por ejemplo, Dios tiene epifanías, Dios tiene parusías, Dios tiene teofanías. Si usted no estudia esas cosas que los teólogos han descubierto, usted no va a entender que Dios no se presenta como un hijo en una sola declaración. Mire, si hasta me faltan palabras para poder expresar las cosas, pero yo espero que Dios a usted le abra su entendimiento y lo deje ver lo que estoy hablando. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero mire, al mismo hijo, hablando de las categorías, porque si no me entiende esto, no va a entender el aspecto 21. Para entender el aspecto 21 hay que ver que primero Cristo es comparado con los ángeles. Luego dice, otra vez, mire aquí, vamos a tratar de entender que Dios te llama una vez de una forma, te llama otra vez de otra forma y te llama otra vez. Vamos a usar el lenguaje divino. Para declarar Dios que lo llama a uno como hijo de diferente categoría, dice otra vez. Primero, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Esa es una categoría. Y Cristo está incluido en esa categoría y para entenderla bien tendríamos que estudiarla muy, muy particularmente. La categoría de hijo engendrado. Pero otra vez, seré a él padre. ¿Se da cuenta? Seré a él padre. ¿Cuándo fue Dios Padre de Cristo? En su encarnación. En su encarnación. Dios es el Padre. Dice, y él me será a mí hijo. Entonces mire la preciosidad de Biblia que tenemos, hermano. Explica solo que hay que estudiarla. Y no se puede estudiar así simplemente por la propia cuenta, sino agarrar a todos los que ya les reveló Dios antes que a nosotros. Si tú no agarras a un hombre, si no te agarras del manto de un judío, si no te agarras de un hombre que ya conoce la Biblia, jamás la conocerás tú. Uno tiene que entender eso, que Dios usa a alguien antes que nosotros. Yo me agarré de la falda de alguien y ahora se agarran de la falda mía. Y eso no es pecado. Sigue al que lleva el cántaro. El que lleva el cántaro es el que te va a dar de beber, hermano. Mira, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Fíjese pues. Habla de Cristo en la esfera angelical. Habla de Cristo en la esfera física. Pero momento, hay otra vez, hermano. Aquí está, mire. Y otra vez el versículo 6. Y otra vez. Y otra vez. Cuando introduce al primogénito. La Biblia no te dice que en el versículo 5 al final Él es el unigénito, pero se sobreentiende que cuando dice y otra vez, porque lo pone primero en la esfera espiritual, como un hijo engendrado, en la esfera espiritual ya era hijo. Él es hijo eterno. Ya era hijo en la esfera espiritual, pero otra vez cuando lo introduce en la vida física, le llama otra vez hijo, y ahora lo regresa de nuevo en resurrección, porque el primogénito es en resurrección, dice, adórenle todos los ángeles. Entonces, vemos la superioridad de Cristo sobre la creación angelical. Él es Dios porque los ángeles lo tienen que adorar. Adórenle los ángeles. ¿Se da cuenta que él como hijo engendrado es un objeto de adoración angelical? Es Dios. Ok. Nos lo pone como Dios, nos lo pone como hombre y nos lo pone como un espíritu resucitado. ¿Aló? ¿Está usted allí? ¿Está usted despierto? ¿Está usted aprendiendo, mi hermano? ¿Está usted verdaderamente diciéndole, Señor, usa al hermano Carrillo para que se me abran mis ojos? Pues ahí te va, pues.
El aspecto número 21 es que Dios envía a Cristo resucitado. Pero mira pues, vamos a leer. Vamos a leer porque te vuelvo a repetir, muchos hermanos no han entendido esto que yo estoy predicando hoy. Nos pone a Cristo como un hijo engendrado, nos pone a Cristo como un hijo unigénito y nos pone a Cristo como un hijo primogénito. Y mire la gran bendición que tenemos de entender a Cristo como el primogénito. El aspecto número 21 es entonces enviar al Cristo resucitado a su pueblo escogido. Dios envió a su Hijo resucitado a su pueblo escogido. Pero ahora asústese pues, porque aquí está la triunidad de Dios. Yo te mostré en Hebreos capítulo 1 y versículos 5 y 6 que allí está Cristo en la esfera espiritual como hijo engendrado, Cristo en la tierra como hijo unigénito y Cristo como el Espíritu Santo primogénito. Entonces tú vas a ver a Cristo en tres etapas. En la esfera celestial, Él es engendrado, gloria a Dios. En la esfera espiritual, el Padre Celestial se autocrea como un ángel engendrado. Dios, que es el Dios del universo, el Dios Espíritu, como ángel. Él es un hijo engendrado. Él mismo se autocreó y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y por eso Cristo vino a ser la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nadie puede conocer a Dios. Nadie puede ser alumbrado de conocer a Dios si no puede ver la vida hecha luz. La vida hecha luz es Cristo. La vida es el Padre. Aleluya, es un atributo divino de Dios. Y Él se vuelve la luz que es el Hijo. Pero la luz es corporativa. La luz incluye a nosotros, los cristianos. Por eso nosotros también somos la luz. Yo espero que Dios le abra sus ojos para que entienda la triunidad de Dios, porque los apostólicos no la entienden. Ellos dicen que saben enseñar, no saben enseñar. La pureza de la palabra, hermano, es la que vale. Entonces, yo quiero que usted vea, por favor, porque si no entiende que Dios envía a Cristo resucitado, oiga eso, porque muchos entienden, hermano, muchos entienden que Cristo vino en carne, y muchos entienden que Cristo murió y resucitó y que se fue al cielo, y muchos entienden que, hasta entienden que Cristo es el Espíritu, como lo dice Primera de Corintios 3:17, como dice. Segunda de Corintios 3:17, ¿qué dice? Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Oiga eso, pues. Porque muchos conocen a Cristo como el Hijo, pero no lo conocen como el Espíritu. Y quiero que por favor usted vea, no es invento del hermano José Gilberto Carriomata. Es la Biblia, porque el Señor es el Espíritu. Y es lo que quiero demostrar hoy. El aspecto 21 es que Dios envía a Cristo resucitado, que es el Espíritu, a su pueblo. Mire, después, y por eso hay que leer la Biblia en orden, porque muchos no la saben leer en orden. Yo todo el tiempo les he dicho a los hermanos pastores, prediquen bajo didache, prediquen bajo la secuencia gloriosa de la palabra. La palabra está escrita en orden. Nunca crea usted que Génesis no está en el lugar correcto y Apocalipsis tampoco.
Cada libro está puesto en la Biblia en el lugar correcto que le escogió Dios para darnos una enseñanza espiritual. Entonces, quiero que vean pues, vamos a leer un versículo que yo espero que Dios le abra los ojos. Si Dios no le abre los ojos a usted, usted no entiende este versículo. Mire lo que dice Hechos 3:26. Hechos 3:26. Mire, gracias. Dios bendiga a mi hermanita Connie Tonche, porque ella ha sido apostólica y ella misma dice, amén, hermano Carrillo, la iglesia apostólica no sabe enseñar, no tiene discernimiento. Gracias a Dios que mi hermana Connie Tonche, Dios le ha abierto sus ojos y no se ha quedado en una enseñanza apostólica mezclada y limitada, porque están bien limitados y bien mezclados. Mire pues, ponga atención, vamos a leer Hechos 3:26. ¿Ya me lo pusiste, Sandy? Hechos 3:26. Dice, ponga atención, a vosotros primeramente, lenguaje de tartamudo, a vosotros primeramente, Dios, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Detente. A vosotros primeramente. Dios habiendo levantado a su Hijo. Fíjate pues, te voy a leer el contexto, porque tienes que leer el contexto, si no vas a entender qué significa que Dios levantó a su Hijo. Yo he oído predicadores que dicen que esto hay que unirlo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea alzado también en la cruz. No, eso es otro contexto. La Biblia es específica. El contexto no te deja perderte en conceptos humanos. Mira, este contexto del versículo 26 de Hechos, tú vas a leer en el 3:15, estoy en el 3:26, leamos el contexto 3:15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Aquí en este contexto, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, está hablando de la resurrección. Y por eso te leí Hebreos, introduce al primogénito otra vez. Mira, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo que Hechos 3:26 va a hablarte de un Cristo resucitado? Entonces me vas a entender lo que voy a decir ahorita. Después que Dios derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, después que Dios derramó el Espíritu Santo sobre sus apóstoles en el Pentecostés, dice la Biblia, no el hermano Carrillo, en el 3:26, que Él envió al Hijo resucitado de regreso. Escúchalo. Mira, a vosotros primeramente, Dios, habiendo resucitado a Jesús, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí está hablando después del día de Pentecostés. Y tú vas a darte cuenta que está bajo el contexto de un cojo que fue levantado y que nos habla a nosotros entonces. Pedro nos está diciendo que el aspecto número 21 del trabajo de nuestro Padre Celestial fue mandar de regreso a Cristo en resurrección. Y si tú lees el capítulo 2 de Hechos,
el día de Pentecostés, Dios derramó el Espíritu Santo sobre los 120. Ese Espíritu que se derramó sobre los apóstoles, ese Espíritu es Cristo resucitado. Ya te lo leí, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Tienes que entender entonces que Dios, mira, por eso, mira, tengo tanto en mi cabeza que yo sé que Dios te va a ayudar para que me entiendas. Tengo tanto en mi cabeza que me explota porque no lo puedo dar todo al mismo tiempo. Pero quiero que alcances a ver, porque esto no lo puedes entender en una predicación evangélica tradicional. ¡Jamás! Jamás vas a entender la palabra con predicaciones evangélicas tradicionales de gritos y de tanta chistería y de tanta anécdota y tanto prejuicio y mezcla. No, hermano, esto solo se puede entender con la pureza del Espíritu, la pureza de la palabra. Mira, a vosotros primeramente le está diciendo a los judíos. A los judíos no solo les vino Cristo físicamente primero, sino que les vino Cristo otra vez en resurrección. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a Cristo de la muerte, está en el contexto, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mire, nadie se puede convertir de su maldad si no entiende que la venida del Espíritu, el derramamiento del Espíritu Santo, es la venida de Cristo, escuche bien, la venida de Cristo a la vida de los creyentes sobre ellos, sobre ellos. Ya entendimos que Él vino como vida. Ahora estamos hablando del poder. Estamos hablando del poder. El Cristo resucitado sobre nosotros. Ese Cristo resucitado sobre nosotros es el que Dios envía. Dios envió al Cristo resucitado y ascendido a los judíos primeramente, derramándose sobre ellos en el día de Pentecostés. Así que el mero Espíritu de Dios consumado, porque tenemos que entender lo que es el Espíritu de Dios consumado, el que otros escritores antes que nosotros le han llamado el Espíritu todo inclusivo. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo inclusivo es Cristo mismo, pasado desde que sale desde el cielo, se encarna, vive 33 años y medio, va a la cruz del Calvario, ¿sí? Vive 33 años y medio incluyendo su ministerio, va a la cruz, resucita, se sopla dentro de los discípulos, es entronizado, reconocido por Dios, le da toda la autoridad y se derrama sobre los apóstoles. Ese es Cristo, pasado por un proceso y consumado en esa etapa, se llama Espíritu Santo. Entonces, yo no sé por qué hay tanta complicación entre los evangélicos y los teólogos para explicar la Trinidad de Dios, cuando solo es un proceso por medio del cual Dios pasa para lograr su propósito de entrando en los creyentes y trabajándose en ellos. Dios sigue trabajándose en los creyentes hasta que produzca los hijos gloriosos que se ha propuesto. Entonces, mi amado hermano, yo creo que usted está entendiendo. Cuando los apóstoles predicaron y ministraron este Cristo, ellos le ministraban a los judíos creyentes el Espíritu de Dios, quien es Cristo en resurrección y ascendido, con todo el proceso de Dios incluido en él. Mire lo que es el Espíritu, hermano. Y eso que todavía no he empezado yo a estudiar al Espíritu, ni tampoco he estudiado lo que es el Hijo Cristo. Apenas estamos en el trabajo del Padre, porque es el Padre el que produce todo
esto que le estoy explicando. Entonces, para terminar hoy, porque el tiempo se me fue. En el tiempo que Pedro habló la palabra escrita en Hechos 3:26, escuche bien, en el tiempo que Pedro habló la palabra escrita de Hechos 3:26, Cristo, como siervo de Dios, había ascendido a los cielos y todavía estaba allí. Sin embargo, Pedro dice a la gente que Dios envió a su Hijo para bendecirlos. De hecho, el Padre había recibido a su Hijo en los cielos, pero aquí Pedro dice que Dios ha enviado a este Cristo ascendido a los judíos. Quiere decir que el Espíritu nos está revelando a través del hablar de Pedro que el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés a los ojos de Dios es enviar para bendecir. Esa es la bendición de la promesa que le hizo a Abraham, que todos recibirían el Espíritu. Por eso vamos a Gálatas. Leámoslo en Gálatas capítulo 3 y versículo 14. Gálatas 3:14. Mire, la palabra solo tiene un único mensaje, el cual encaja perfectamente en la pureza de la palabra. Dice Gálatas 3:14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu es recibir a un Cristo resucitado dentro de nosotros como el Espíritu, y fue primeramente para los judíos y luego para los gentiles. ¿Qué le parece? Así que gracias a Dios que la promesa a Abraham no es algo fácil ni sencillo, sino que es entender el proceso de Dios. La promesa de Abraham era que Dios se iba a procesar para entrar en los creyentes y él sería bendición a través de la simiente. ¿Por qué? Porque hay una sola simiente que es Cristo, y esa simiente es la que dice Juan que entra en nosotros. ¡Aleluya! Bueno, seguiremos en la próxima. Hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y no pierda de vista la revelación divina, porque solo entendiendo la revelación divina usted puede predicar un evangelio puro, un evangelio acertado, un evangelio que no falla, un evangelio que va a usar Dios para que usted ayude a todas las demás personas, a los cristianos, a que sean vencedores. Dios me lo guarde. Toño, Dios te bendiga. Dice, wow, qué profundo y maravilloso es nuestro Cristo. Amén. Es maravilloso. Hoy estudiamos la Biblia, la pura Biblia. Yo no te hablé de tonteras ni de nada superficial. Yo te hablé de la palabra de Dios, y con temor y temblor me presenté delante de Dios para hacerlo. Y dice la Biblia, procura con diligencia. Esto necesita mucha diligencia, porque no es nada más de presentar un hablar ahí sin sentido, sino un hablar con contenido. Y yo creo que en esta mañana te he hablado con mucho contenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te amo en Cristo Jesús, y hasta la próxima. Despídete. Pan de Vida Ocotlán dice, maravillosa resurrección de Cristo, ahora somos bien enriquecidos por esa vida. Amén. Amén. Si ahí en Él está incluido todos los logros, ahí está en Él todo. Bendiciones, hermanas.